Noveno video. Hoy analizaremos lo declarado en las cartas apostólicas fechadas 13 de julio de 2019, 6 de abril de 2021, 9 de junio de 2021 y 6 de abril de 2023. Amable miembro o ministro de la luz del mundo, recuerde que, conforme al apóstol Naasón, usted debe aceptar cada palabra en las cartas como revelación divina, dictado de Dios, y enseñanza permanente. Si tiene duda, vea el segundo video. Oigamos con detenimiento. Nadie puede decir a quien no ha recibido el Espíritu Santo que habrá avivamientos, porque el ministerio de la justificación fue recogido. Nadie podrá añadir más miembros a la iglesia. Otros llegaban a pedir avivamientos para cumplir el requisito de salvación y ellos les decían, ya no tenemos autoridad, no más avivamientos. Las puertas se habían cerrado, la autoridad había terminado. Disfrutamos del derramamiento de su Santo Espíritu y su Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, todo enmarcado dentro de las promesas a sus apóstoles. Antes había una barrera entre vosotros y Dios. No podíais acercaros a Él. He de bendecir toda la festividad espiritual y el derramamiento de su Santo Espíritu, uniéndonos en un solo cuerpo, que será la mayor bendición de Dios. Por lo oído, sin temor a equivocarnos, podemos concluir que Naasón enseña lo siguiente. 1. En la iglesia primitiva existían reuniones llamadas avivamientos. 2. Sin apóstol, no se puede avivar el Espíritu Santo, no hay avivamientos. 3. El derramamiento del Espíritu Santo está enmarcado bajo el apostolado. 4. El apóstol bendice el derramamiento del Espíritu Santo. 5. Sin apóstol, Dios no da el Espíritu Santo. Las Escrituras no narran de que existieran reuniones llamadas avivamientos. De hecho, la acción de los corintios de reunirse todos y hablar lenguas fue severamente criticado por el apóstol Pablo diciendo que serían vistos como locos. Primera de Corintios 14:23. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Además, según las Escrituras, el acto de avivar el Espíritu Santo no es ponerse en oración hasta lograr hablar lenguas, eso es simplemente orar. Porque el que odia, aunque la persona hable lenguas, seguirá odiando. Primera de Corintios 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Es claro que hablar lenguas sin amor, de nada sirve. Y Pablo aún dijo que, si él orara en lenguas, su entendimiento quedaría sin fruto. Primera de Corintios 14:14 al 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No es bueno que nuestro entendimiento quede sin fruto. Ahora, sobre cómo avivar el fuego del Espíritu, vemos que Pablo lo definió a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:6 al 7. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Avivar es, entonces, volver a dar el fruto del Espíritu, el cual se va a ver en amor, en poder y en dominio propio.
En cuanto a que sin apóstol no se pueda recibir el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo esté enmarcado dentro de la autoridad apostólica, debemos entender que el Espíritu Santo es repartido según la voluntad de Dios, no por voluntad de hombre alguno. Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Recibir el Espíritu Santo para ser hechos hijos de Dios, no es por voluntad humana, o por autoridad que alguien más haya recibido. Juan 1:12-13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Queda claro que es por voluntad de Dios que el Espíritu Santo es dado. Pues es derramado, aun cuando un apóstol no haya autorizado nada. Ampliando un poco más, podemos ver que en Roma, lugar donde nunca había ido ni un solo apóstol, ya los hermanos habían recibido. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aunque hay mucha más evidencia bíblica para ver que el derramamiento del Espíritu no está sujeto a ningún humano, y para facilitarle a usted más información, veremos ahora hechos históricos de la luz del mundo tal como fueron escritos en agosto de 1976. Oigamos una corta lectura de las páginas 16 y 17. Continuaron asistiendo a esa congregación religiosa, a la que su esposa, por disponer de más tiempo acudía con frecuencia, y el Señor manifestó sus bendiciones con ella, dándole la promesa del sello del Espíritu Santo, que será derramado sobre toda carne. Por el poco conocimiento que él tenía, sobre cómo se debía demandar ese don celestial, e ignorar qué señales se presentarían, en su sencillez, rogó a nuestro Señor se lo aclarara, y además imploró, Señor, si las manifestaciones que tiene mi esposa son de parte tuya, yo quiero sentir lo mismo. Más por la falta de preparación espiritual, al estar glorificando al Señor, cuando sentía que su boca se endurecía, callaba sin esforzarse por seguir glorificando, y la bendición se terminaba. Entonces, volviendo a las costumbres paganas del viejo hombre, maldecía creyendo que aquello que le ocurría era por la presencia de un mal espíritu, por lo que queriendo ahuyentarlo, lo imprecaba con maldiciones para que lo dejara en libertad de seguir pidiendo la promesa. Cuando ya guardaba silencio, se presentaba de nuevo la bendición que él desconocía, y nuevamente volvía a sentirse invadido por un fuego, que debía ser celestial, porque era una emoción desconocida, pero sublime. En ese tiempo en que él estaba demandando la promesa del Espíritu Santo, llegó la visita a la iglesia de Torreón, el hermano Leandro García, pastor de la iglesia de Matamoros, Coahuila. Aunque era comerciante, dedicaba tiempo para consagrarse a Dios, y llevar una vida más espiritual, por lo que le impuso las manos a Eusebio en oración, para librarlo de aquella lucha interna. De inmediato recibió la prenda del Espíritu Santo y fortalecido con ese don, continuó soportando los sarcasmos de sus compañeros de trabajo. Esta historia claramente redacta 3 puntos importantes. 1. Antes que el hermano Aarón, la hermana Elisa, y otros muchísimos, ya habían recibido. 2. Desde décadas antes, el Espíritu Santo era derramado sin el ministerio apostólico activo. 3. El hermano Aarón recibió por la imposición de manos de un pastor de otra iglesia. Podemos fácilmente concluir en que esto que narra la historia de la luz del mundo, no pudo haber pasado bajo lo que Naasón declara en sus cartas como revelación de Dios. La misma historia enseña que,
desde mucho tiempo antes que la hermana Elisa Flores recibiera, ya había pastores que habían reconocido en otros muchos creyentes el derramamiento del Espíritu Santo, mismos que imponían las manos, y que reconocían el hablar en lenguas. Pregúntese ahora, ¿está el Espíritu Santo enmarcado bajo el ministerio apostólico como Naasón declara? Claro que no. ¿Está el derramamiento del Espíritu sujeto al ministerio apostólico al grado de que necesite ser bendecido por un apóstol? El solo pensarlo es una blasfemia. Preguntas conclusivas. En vista de que la Biblia y el relato de la historia de LLDM concuerdan en que sobre muchos Dios derramó de su Espíritu antes de 1926, ¿a quién le cree usted? ¿A la Biblia que dice que sí? ¿O a Naasón que revela que no? Con la esperanza de que elija creerle a la Biblia, le pido recuerde lo que Dios dijo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Conoce usted a un apóstol? ¿Lo ha probado? El Señor Jesús encomienda probarlos. Y en esta prueba hemos hallado un mentiroso. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos.